El duelo del fin de la fertilidad lo viví cuando perdí este tercer hijo y que cerró mi etapa de maternaje. Y en el momento en que poco a poco fui entrando en el periodo de premenopausia y finalmente de menopausia, pues el proceso fue otro, muy distinto. No fue un duelo en absoluto. Cuando empecé con la menopausia y todo esto, no entendía muy bien qué me pasaba con estos despertares nocturnos, con que de repente tenía calor, no entendía. Y claro, mi médico enseguida empezó a suplementarme para atenuar esos síntomas. No me he sentido más poderosa y más capaz y más consciente de quién soy. Me siento como si hubiera soltado lastre. Hola, soy Aitana Sánchez Gijón, soy actriz y hoy, durante este rato, quizás, sí, me siento una diosa. Vamos a empezar un poco hablando de tu carrera. Tú eres una actriz consolidada y creemos que especialmente para las mujeres en distintas etapas de la vida como la menopausia hay un cambio en cómo se nos percibe. ¿Tú has notado que ha habido algún cambio en cómo se te ha visto a lo largo de tu carrera desde que empezaste pues, un poco esta etapa o desde que superaste los, no sé si los 40, los 45? La verdad es que yo el cambio más fuerte que noté en mi carrera fue al cumplir los 35. Fue como un antes y un después. Pasé de ser la chica de la película a la madre de la chica de la película, así sin solución de continuidad. Y yo en ese momento tenía un hijo de 2 años y una bebé recién nacida, o sea que no tenía nada que ver con mi realidad personal ni vital. Y a partir de ahí sí que noté como una especie de agujero negro en el mundo del audiovisual, no así, afortunadamente, en el teatro, que duró bastante tiempo. Pero luego, en esta frontera ya de eso de los 40 y pico, 50, con la menopausia y todo esto, no he notado de cara a la industria un salto tan grande como ese que percibí a los 35 años, la verdad. O sea, que dejas de ser protagonista, básicamente. Dejas de ser protagonista en el audiovisual, todo lo contrario en el teatro. Yo creo que el teatro es un lugar de mucho poder para las actrices. Por lo menos yo he tenido la suerte de que así sea y he podido encarnar los personajes, puedo encarnar y sigo encarnando personajes muy potentes, muy retadores, muy profundos y muy salvajes. Entonces se produce esta dicotomía extraña, es como si el teatro fuera un medio en el que, no lo sé, tiene que ver más con lo orgánico y sin embargo el audiovisual está más atado quizás a las servidumbres de la imagen, de la eterna juventud y estas cosas, ¿no? ¿Cómo has manejado tú esos estereotipos de la edad en una industria que favorece mucho la juventud, la perfección? La verdad es que cuando empezó a ocurrir esto, ya te digo, alrededor de los... No, alrededor no, a los 35 años, fue muy claro, con un proyecto muy concreto, aún no tenía la perspectiva suficiente para saber qué estaba pasando. Entonces sí que me empecé a plantear si era por mí, si es que hasta ese momento había trabajado porque era mona o por qué, ¿no? Realmente tenía talento, era buena en esto, no lo era, pero al tener el teatro, toda esa duda fue desapareciendo porque ahí pude canalizar y crecer y desarrollar mis herramientas y afinar mi instrumento y ser cada vez más capaz y ampliar mi campo y mis posibilidades, ¿no? Pero si hubiera hecho solo cine o solo televisión, creo que, no lo sé, lo hubiera pasado mucho peor. Hubiera entrado más en crisis. Pero bueno, he tenido la salvación del teatro siempre. No sé si nos quieres contar un poco acerca de pues, ese edadismo o la presión estética en tele. ¿Alguien te ha llegado a decir algo sobre a nivel estético o tú misma has dicho, no me apetece según qué primer plano? No es fácil verse en pantalla cuando una va haciéndose mayor, no es fácil. Y es una tarea que yo creo que hay que aprender a gestionar. En mi caso, además, como he decidido no tocarme en absoluto y pues eso, ir haciéndome mayor pues como me toque, pues bueno, es una decisión muy consciente, casi militante, pero claro, la contrapartida es que te vas viendo y dices, uff, sí, me estoy haciendo mayorcita, ¿eh? Esta arruga no la tenía, o esta, ¿sabes? Pero bueno, cuento con ello y es parte del proceso de aceptar
que vamos envejeciendo y que esto es lo que hay, ¿no? Pero en los demás no he notado tampoco no me han agredido con ese tipo de cosas. Bueno, en una película he de decirte que sí que después de hacer pruebas de cámara y tal, la maquilladora vino al día siguiente y me dijo, vamos a probar con unos tiros de estos así para subir un poquito y tal. E hice esa película así. Y que fue una tortura, la verdad es que fue una tortura porque duele muchísimo. Te da dolor de cabeza. Y después de hacerla pensé, nunca más. No, ¿para qué? Para salir un poquito más, ¿no? Con la cara más... No merece la pena en absoluto. Y esto fue evidentemente que vieron las pruebas de cámara y pensaron que tenía que estar un poquito más joven de lo que era en ese momento, ¿no? Sí, y caí, porque es muy difícil no caer en ese tipo de trampas porque van directas a tu autoestima, ¿no? Y pues dices, si los demás están viendo que no estoy muy favorecida en cámara, pues vamos a hacer lo posible para estarlo, ¿no? Y luego me di cuenta de que no era un problema mío, que era un problema de ellos, de su mirada, ¿no? Creo que casa mucho con, en vez de fomentar el anti-aging, porque envejecer es una cosa natural, hablar de pro-aging o un poco como de madurar de forma saludable. No sé si esto resuena con cómo ves un poco tú el paso de los años. Pues es así precisamente como yo lo enfoco y como lo vivo, y es lo que estoy intentando asumir con naturalidad y sin hacer un drama de ello, porque es que es una batalla perdida, lo del anti-aging. O sea, es una batalla que pierdes inevitablemente. Y yo lo que hago es prevenir en todo caso, ¿no? Sí que tengo hábitos de medicina preventiva, voy a un lugar donde me cuidan y me voy controlando, y entonces pues tomo muchísimos complementos y muchas historias para tener sobre todo la energía que necesito para afrontar este trabajo nuestro, que es un tour de force continuo. O sea, hay que tener una capacidad física, una capacidad emocional, psicológica, que tienes que estar muy equilibrado, ¿no? Y con las energías muy a tope, porque si no te desgasta muchísimo, ¿no? Entonces, no sé si no me dedicara a esto, ¿qué haría? Pero creo que en este caso es que es doble la atención que hay que poner, ¿no? en que tu instrumento, porque es que los actores trabajamos con nuestro cuerpo y con nuestras emociones, pues tiene que estar en condiciones lo más óptimas posibles, ¿no? Para disfrutar y no padecer, para que no se te vaya la vida en cada proyecto que haces. Y tú has tenido, como hablábamos, una carrera laboral muy activa y además, mientras navegabas, pues distintas etapas que atravesamos muchas mujeres. ¿Cómo has encontrado balance entre tu vida profesional y personal? El equilibrio lo he encontrado trabajando el cuádruple en todo, haciendo malabares, con todas las pelotas en el aire, con jornadas que en lugar de 24 horas parecía que tenían 36. Pues no he querido perderme la crianza de mis hijos, he sido una madre muy presente y no he querido en absoluto tampoco dejar de trabajar, y he intentado conciliar lo más posible, con ayuda evidentemente, pero bueno, también planteando en alguna ocasión mis necesidades de crianza. O sea, recuerdo un rodaje en el que precisamente yo acababa de tener a mi segunda hija y, o sea, yo estaba embarazada cuando me propusieron el proyecto, y yo les dije, bueno, mi hija va a tener 2 meses y yo la voy a criar. Voy a darle el pecho, como a mi primer hijo, que fue lactante 1 año. Voy a hacer lo mismo con mi hija. Si vosotros me dais las condiciones para que yo pueda, me lleváis 2-3 días a grabar a la semana, me dais un camerino para ella, me la llevo, y respetáis las horas de lactancia, se para el rodaje 15 minutos cuando yo tenga que darle el pecho, en fin, me lo monté para poder hacerlo. Y fue un privilegio, la verdad, porque me lo aceptaron todo, y durante 6 meses mi hija venía conmigo al plató. Y yo no sé por qué, que también la cabeza es muy fuerte cómo funciona, porque creo que nunca tuvieron que esperarme más de 5 minutos, porque de algún modo mi cuerpo, mi reloj biológico, se adaptaba también a... Y ella no me reclamaba, no sé, había algo así como
como que se creó como una armonía entre las necesidades del rodaje y las necesidades de mi hija y de la lactancia. Fue muy armonioso, estuvo muy bien. Pero soy consciente de que esto fue un privilegio de una actriz que está en un lugar determinado, en un momento profesional determinado, que puede poner unas condiciones así. Ojalá esto se pudiera generalizar y que todas las mujeres pudiéramos conciliar de esta manera, llevarnos a nuestros niños cuando lo necesitan o tener eso, guarderías en los rodajes, como hacen otras empresas, ¿no? que sí que están empezando a hacer estas cosas, facilitando un poco las cosas a las madres. Y luego, por supuesto, el tema de los permisos de paternidad, que ahora ya están más equilibrados, etcétera. Pero bueno, yo me lo monté así y me fue bien y pude no morir en el intento. Pasando quizá un poco esa parte más de maternidad, justo nos contabas que lo que te hizo darte cuenta de que tocaba cambio de etapa fue un aborto que experimentaste a los 43. La menopausia es un momento en el que muchas mujeres pueden sentir que ha terminado pues esa vida fértil. ¿Tú crees que ese duelo por la maternidad lo viviste antes? Sí, yo el duelo del fin de la fertilidad lo viví cuando perdí este tercer hijo que se malogró y que cerró mi etapa de maternaje, ¿no? De maternidad, de crianza, ¿no? Así que cuando llegó el momento de la menopausia, yo eso ya lo tenía cerrado, lo tenía superado. Fue duro, fue muy duro, porque es verdad que deseaba tener ese tercer hijo y bueno, fue como darme cuenta de que tampoco iba a ir a por ello de nuevo, porque estaba en un límite en el que ya era muy forzado y había pocas posibilidades de que eso saliera adelante. Entonces fue una manera de decir, bueno, has tenido 2 hijos, eres de las mujeres afortunadas que han querido ser madres y lo han podido serlo con mucha facilidad, además, y ya está, esa faceta está muy llena, estoy muy realizada en ese sentido, ¿no? Tengo 2 hijos maravillosos y es aceptar un poco también eso que ese final de la fertilidad es como que te acerca más a, bueno, te va acercando hacia la vejez, es como que si dejas de ser una mujer fértil ya no eres una mujer joven, ¿no? Entonces está todo ahí muy mezclado, ¿no? Y bueno, lo pasé con dolor, pero también con aceptación y en el momento en que poco a poco fui entrando en el periodo de premenopausia y finalmente de menopausia, pues el proceso fue otro, muy distinto. No fue un duelo en absoluto. Aprovecho para preguntarte pues un poco que tus hijos ya son adultos y no sé si viviste un poco ahí una transición de ser madre de niños pequeños a hijos adultos y cómo fue eso. La verdad es que la etapa de mamá gallina está muy bien, pero también es agotadora, o sea, es socorro. Yo no he vuelto a dormir bien nunca más en mi vida después de las crianzas, o sea, es como estar en Guantánamo por momentos, ¿no? Es que no te puedes creer la tortura que supone que te destroce el sueño, pues eso, los momentos de lactancia o los terrores nocturnos o todo lo que va tocando a lo largo de los años, ¿no? Pero el paso un poco de esa parte de esos polluelos que dependen tan directamente de ti a cuando empiezan a independizarse y a entrar en otra fase, ha sido bastante gozosa. La verdad es que me ha gustado mucho y me sigue gustando mucho ver en las personas en las que se van convirtiendo, ¿no? Y cómo cambia el diálogo con ellos y el tipo de relación y cómo se va convirtiendo en algo mucho más de igual a igual. Y ahora que ya han pasado eso, la etapa de la adolescencia, que ha tenido sus más y sus menos, pero no han sido terribles en absoluto. Bueno, ahora ya van siendo 2 personas más adultas y les sigue gustando mucho también compartir tiempo conmigo, a pesar de que mi hijo mayor ya voló hace 3 años, tiene 23, se fue a los 20, que es bastante pronto, teniendo en cuenta cómo está el patio y la dificultad que tienen los jóvenes para irse de casa, ¿no? Y mi hija está y no está, un poco sí, un poco no. Entonces ahora sí, este momento es el de aceptación de que vuelan, que se van. Es otro duelo que hay que pasar. Y de hecho estoy haciendo una obra de teatro que se llama La Madre, que precisamente habla de esto, habla del síndrome del nido vacío, habla de una mujer que ha dedicado su vida a ocuparse de los otros, que no ha tenido un espacio propio, que no ha desarrollado nada más aparte de ese espacio de crianza y de sostener un hogar y un matrimonio,
que tantas mujeres de tantas generaciones han visto centrada su vida solo en eso, ¿no? Entonces, bueno, yo estoy interpretando a esta Ana, que es de esta manera y que está viviendo este duelo de una manera hasta patológica, ¿no? Mi caso no es el mismo, ni mucho menos, pero sí que conecto con ese duelo en el que bueno, ese cordón se corta definitivamente y pasa a ser otra cosa, ¿no? Y el maternaje como tal acaba. Y yo creo que cuanto antes nos demos cuenta de eso, más sano es para todos, para ellos y para nosotras también, y para los padres varones que también tengan ese vínculo tan fuerte. Creo que somos más nosotras, pero bueno, también hay muchos hombres que lo padecen y entran en un duelo, lógicamente, ¿no? Pero creo que se abre una puerta fantástica también de emancipación para nosotras. Se emancipan ellos y nos emancipamos nosotras. Y eso está muy bien porque recuperas terreno propio y recuperas tu espacio y de repente es un terreno de libertad fantástico que empiezas a disfrutar a partir de un momento, ¿no? Creo que esta visión un poco más positiva muchas veces choca con la idea más arcaica de que como mujeres, una vez llega ese momento pues, de que los hijos se van del nido, tú entras en menopausia, empiezas a tener menos valor. Yo creo que es todo lo contrario. O sea, yo creo que no me he sentido más poderosa y más capaz y más consciente de quién soy y de mis capacidades, ¿no? Me siento como si hubiera soltado lastre, realmente. Liberada, en un punto, muy liberada. Es que es un desgaste brutal criar hijos. Es maravilloso, pero es un desgaste alucinante, sobre todo cuando tienes otros frentes en la vida que también requieren de tu energía y de tu atención y de tu dedicación, ¿no? Entonces, yo creo que además eso, la idea de tan arcaica, tan retrógrada, tan conservadora, tan desfasada, de que las mujeres somos vasijas que estamos en el mundo para procrear y que ese es nuestro cometido, nuestro mandato divino, y que si no somos madres nuestra vida no tiene sentido, o el momento en que se acaba ese momento de maternaje o ya no somos fértiles, entonces ya estamos para que tirarnos a la basura. Señoras, señores, estamos en el siglo XXI, creo que ya, ¿no? Y ahora vamos a hablar de un tema que ha rodeado un poco la entrevista, ¿no? Que es la menopausia. Se sigue llevando en secreto. ¿Por qué crees que es importante hablar de este tema de una forma como con menos tabúes? Yo creo que hay que hablar de esto porque es algo que incumbe a la mitad de la población humana, para empezar, ¿no? Si les pasara a los hombres, yo creo que se estaría, bueno, hablando de esto constantemente en la industria farmacéutica, médica, estaría, en fin, estaríamos en otro lugar muy distinto. Afortunadamente las cosas están empezando a cambiar y también hay una rebelión, ¿no?, por parte de todas nosotras o de muchas de nosotras, de decir, ¿qué pasa? Esto es un proceso natural, orgánico. Tenemos que compartirlo para no vivirlo con soledad y hay mucho desconocimiento. Yo misma, cuando empecé, no entendía muy bien qué me pasaba, ¿no?, con estos despertares nocturnos, con que de repente tenía calor, no entendía. Y claro, y de repente poco a poco alguien te dice o tal, y dices, ah, vale, es esto. Porque creo que incluso nosotras mismas, yo lo veo, ¿no?, en mi hija, más mi hija joven, claro, tiene 20 años, y ella sabe, y me aplaudió cuando decidí hacer un reportaje en un medio así importante, hablando de esto con otras compañeras y tal, pero yo creo que el reportaje no se lo ha leído. Quiero decir, está en otra, está bien que así sea, pero bueno, yo espero que esta semillita, cuando ella se vaya haciendo mayor, sepa que bueno, que puede hablar, compartir sus experiencias, que ya hay un sostén por parte de eso, tanto de la medicina como de la psicología, como en fin, que esto está atendido, que está naturalizado, que está estudiado, que está acompañado y que evidentemente hay maneras para
para no pasarlo tan mal si te toca por tu naturaleza o por tus circunstancias, ¿no? Hay mujeres que ni se enteran, otras mujeres que lo pasan espantosamente mal. Bueno, pues te pueden ayudar, te puedes ayudar, ¿no? Y compartirlo sobre todo, y no sentirte sola, no sentirte avergonzada, es como, hay que quitarse mucho lastre todavía, arrastramos mucho de pecado original, esta cosa, ¿no? ¿Cómo afrontaste el inicio de la menopausia o cómo te empezaste a dar cuenta, vale, esto se acerca? Sí, yo ya tenía a mi médico de medicina preventiva o pro-aging, como decís vosotras, que nos gusta un anglicismo, madre mía. Bueno, entonces formaba parte de mi manera de afrontar mis cambios, o sea que yo ya estaba previniendo las cosas a las que podía poner remedio entonces, bueno, en cuanto le conté a mi médico lo que me estaba pasando, pues enseguida empezó a suplementarme y a darme cosas para ayudarme, para atenuar esos síntomas y esos malestares. Entonces, enseguida se me pasó. Y al revés, me empecé a notar mucha más energía, empecé a sentirme mucho mejor, ¿no? O sea que físicamente no he notado más que en un momento muy breve y muy determinado he notado esos síntomas que sí que me dieron la noticia. Hombre, y evidentemente la irregularidad en las reglas y todas estas cosas, ¿no? Hasta que se va del todo, pero y a nivel emocional, como ya te digo, como ese duelo ya lo había pasado antes, pues no. Es más, digo, qué bien ya no tener que estar preocupada ahora, ¿no? Y por los dolores cada mes y todas estas cosas, o sea que fue una liberación también. ¿Cómo se te juntó a ti coincidiendo con la etapa de la menopausia, esa parte del nido vacío? Mis circunstancias personales pues estaban en un momento un poco de revolución, de cambio importante y profundo en mi vida, entonces mis duelos pasaban por otro lado más que por el tema de la menopausia. Yo creo que eso ya para mí era absolutamente secundario, tenía que afrontar cambios íntimos importantes que pasaban por otro lado, que no tenían que ver con eso, pero que bueno, que a lo mejor también tu cambio de etapa como mujer también influye en la manera en que afrontas o sientes que tu vida tiene que cambiar en otras facetas de tu vida, como que ya estás para menos tonterías o para aguantar cosas que ya no son, o como que hay cambios estructurales en tu vida personal que sí, que también creo que están influidos por estos cambios físicos, hormonales y que te colocan en otro lugar en la vida, ¿no? Vamos terminando. No sé si te ha tocado llevar a la pantalla o quizá al teatro justo a alguna mujer que esté atravesando la menopausia. ¿Y crees que todavía hay tópicos a la hora de representar no solo la menopausia, sino esa parte de las mujeres maduras? ¿Qué sería una buena representación y qué sería una mala representación de esa madurez? La verdad es que no he tenido que tocar el tema de una manera explícita en ninguno de los personajes que he hecho, pero todas las mujeres que yo interpreto tienen mi edad y por lo tanto están en menopausia seguro. Por lo tanto, bueno, pues es algo que concretamente en el personaje de Ana, esa crisis vital tan profunda, en ella seguro que esa menopausia está muy conectada con algo muy trágico, como ese final de su capacidad reproductora, porque ella ha basado su vida entera en eso. Entonces, eso, a la hora de, como actriz, trabajar la cocina interna del personaje, pues es uno de las cosas que tienes en cuenta. Pero de manera explícita no he tenido que hablar del tema en ningún personaje, ¿no? Y ahora sí, última. ¿Cómo crees como sociedad que podemos cambiar esa visión de la menopausia como un final? ¿Cómo podemos redefinir esta etapa? Es que yo creo que simplemente hay que naturalizarla y ya está. Tampoco hay que dar las herramientas, tenemos que dotarnos nosotras de las herramientas para atravesarlo lo mejor posible, pero que ya está, no. O sea, tampoco me he encontrado con nadie que diga, estás en menopausia, pues no te contrato. O sea, eso no sucede. Quiero decir que creo que las mujeres, además, en este siglo XXI, eso, aparte de que la esperanza de vida es cada vez mayor, cada vez nos morimos más tarde y por lo tanto no es lo mismo
una mujer a los 50 años en el siglo XIX que una mujer a los 50 años en el siglo XXI, ¿no? Estamos muy activas laboralmente y a todos los niveles y participamos de la vida social y estamos activas, ¿no? La mayoría de nosotras y yo creo que nuestros 50 corresponden a unos 30 de hace unas décadas, ¿no? Entonces es aceptar también esos nuevos ciclos que se van planteando a medida que el ser humano es más longevo y tiene una calidad de vida mejor. Entonces, para ir acorde con eso, pues hay que también naturalizar estos procesos, ¿no? Súper, es que perfecto. O sea, no sabía cómo decirte para terminar de una forma quizá más, pues eso, normalizando Claro. o no dándole tanto peso a la menopausia, porque realmente en la vida de muchas mujeres ni siquiera es un antes y un después, simplemente es una cosa más Claro, que pasa. Claro. Pues un placer, Aitana. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto Igualmente. tenerte.